El salón del hotel brillaba con un lujo desmedido, casi ofensivo. Candelabros de cristal, manteles de seda color marfil y 200 personas vestidas para impresionar. Era la celebración de las bodas de plata de mi hermana mayor, Elena, y su esposo Ricardo. Elena había orquestado cada detalle con la precisión de una general. Ella siempre fue así, meticulosa, perfecta, inalcanzable. Yo, en cambio, siempre fui la sombra incómoda, la mancha en su currículum familiar. Había asistido a regañadientes, sintiendo en el pecho esa mezcla ácida de obligación y terror que solo los eventos familiares pueden provocar. Mientras veía a Elena moverse entre sus invitados, sonriendo, radiante en su vestido de encaje que costaba más de lo que yo ganaba en un año, sentí el viejo dolor regresar. El aire estaba cargado de un juicio silencioso, uno que conocía muy bien. Llevaba años de desprecio acumulado, y presentía que esa noche, en ese escenario de opulencia, mi hermana no iba a dejar pasar la oportunidad de recordarme, una vez más, mi lugar. No sabían que, por primera vez, yo no venía indefensa. Yo guardaba la verdad en secreto. Había llegado el momento, después de décadas de humillación, de invertir los papeles. Elena era la hija dorada, la que nunca fallaba. Se casó bien, tuvo hijos perfectos, y construyó una carrera impecable. Yo era Laura, la que probó suerte con las artes, la que tardó en encontrar estabilidad, la que eligió un camino que, a ojos de Elena y de mi madre, era sinónimo de fracaso. Desde que éramos niñas, la comparación era nuestra atmósfera. Mira a Elena, Laura, ¿por qué no puedes ser más como ella? Esas palabras eran la banda sonora de mi juventud. Elena interiorizó esa superioridad. Cada vez que nos veíamos, sentía la necesidad imperiosa de señalar mis errores, mis carencias, mis decisiones equivocadas. No lo hacía con rabia evidente, sino con esa condescendencia que duele más que un golpe, disfrazada de preocupación fraternal. Me preguntaba por qué seguía sin pareja estable, por qué mi apartamento era tan pequeño, o por qué no había maximizado mi potencial. La humillación pública era su pasatiempo favorito, y los grandes eventos familiares eran su escenario predilecto. Me había resignado a ser el saco de boxeo emocional de la familia, hasta que un día, hace años, sucedió algo que cambió el juego por completo. Ese algo era el contenido que llevaba oculto en el bolsillo interior de mi chaqueta. Recuerdo una cena de Navidad hace 10 años donde Elena me preguntó delante de mi tía, con un tono melifluo, si mi trabajo era realmente viable o si solo era un hobby costoso. Mi tía, por supuesto, rió. Ese tipo de comentarios, pequeños pinchazos calculados, me habían acompañado toda la vida. Me habían enseñado a encogerme, a minimizarme, a creer que, de verdad, mi vida era un cúmulo de errores. Nunca pude expresar mi dolor porque Elena siempre se victimizaba si la confrontaban. Ella era la que tenía el estrés, la que mantenía las apariencias. ¿Cómo iba yo, la fracasada, a quejarme de la presión? Pero el dolor no desaparecía, se incrustaba. Mi vida se convirtió en una constante justificación de mi existencia, frente a un jurado familiar que ya había emitido su veredicto. La boda de plata de Elena era la culminación de su necesidad de validación social. Quería que todos vieran lo lejos que había llegado, y por extensión, lo bajo que había caído yo. Me había prometido a mí misma que esta sería la última vez que permitiría que mi dignidad fuera pisoteada. El silencio de años de desprecio estaba a punto de romperse. Durante la mayor parte de mi vida adulta, sentí que existía en una dimensión paralela, invisible para mi propia familia. Cuando tenía logros, eran minimizados o atribuidos a la suerte. Cuando cometía errores, eran magnificados y utilizados como munición. Elena siempre se aseguraba de que todos supieran que ella había ayudado en algún momento, sutilmente recordándome mi dependencia. Me volví una experta en la retirada, en fingir que no escuchaba, en desviar la conversación. Pero había un resentimiento profundo, una herida abierta por la falta de apoyo genuino, por la constante crítica. Este patrón de desprecio no era casual, era un sistema bien establecido que mantenía a Elena en el pedestal y a mí en el fango. Ellos disfrutaban de su perfección, y necesitaban mi imperfección para que su brillo fuera más intenso. Pero lo que no sabían es que esa imperfección me había dado la paciencia de un cazador. Había esperado pacientemente el momento,
el evento familiar lo suficientemente grande, el escenario lo suficientemente público, para que el golpe de mi verdad tuviera el máximo impacto. La boda de plata no era solo una celebración de un matrimonio, era una exhibición de poder. Elena había invitado a socios de negocios, a gente influyente y por supuesto a toda la familia, la audiencia cautiva de sus triunfos. Ella caminaba por el salón como una reina, saludando, aceptando cumplidos. Todo en el evento gritaba éxito y estabilidad. El ambiente era tan denso con la autocongratulación que era difícil respirar. Yo observaba desde mi mesa, sintiéndome como una extraña en mi propia familia. Vi cómo mi madre sonreía con orgullo, cómo mi padre asentía con la cabeza, reforzando la narrativa de que Elena había ganado la vida. Me recordé a mí misma que todo esto, este castillo de cartas de perfección, estaba construido sobre una base de mentiras y sacrificios que solo yo conocía. La verdadera Elena, la que yo había grabado, era muy diferente a esta figura pública intachable. Yo la había visto desmoronarse, la había visto confesar. Y esa confesión, guardada celosamente en secreto, era mi billete para la liberación. Mi preparación para esta noche había comenzado años atrás, el día que obtuve la prueba. Estaba tan bien guardada, tan oculta, que nadie podía sospechar su existencia. No era un arma improvisada, sino un plan meticuloso. Sabía que Elena me atacaría, era tan predecible como la marea, pero esta vez, yo no iba a responder con lágrimas o con una retirada avergonzada. Llevaba conmigo un pequeño proyector portátil, conectado a mi teléfono listo para ser activado. Era ridículo, sí, llevar equipo de proyección a una boda, pero era mi única defensa. Si ella elegía este escenario público para destruirme, yo usaría su propio escenario para revelar la verdad sobre quién era ella realmente. La tensión física que sentía era casi insoportable. Mis manos sudaban mientras tocaba discretamente el borde del dispositivo en mi bolso. Era mi ancla, mi fuerza. Sabía que al revelar la verdad, podría perder a mi familia, pero ya los había perdido hace mucho tiempo por su desprecio. Solo me quedaba recuperar mi dignidad. Al entrar al salón, la sensación de ser una intrusa fue inmediata. Mi primo me saludó con un asentimiento apresurado, evitando el contacto visual. Mi tía, la misma que se rió de mi trabajo, me preguntó si había conseguido un buen empleo de verdad todavía. El clima era gélido, una clara señal de que mi estatus familiar no había mejorado. Me senté en la mesa asignada a los parientes lejanos, lejos de la mesa principal, donde Elena y Ricardo se sentaban como la realeza. Pude ver a Elena lanzar una mirada fugaz hacia mí, una expresión de irritación mal disimulada. Supongo que esperaba que yo hubiera declinado la invitación para ahorrarle la vergüenza de mi presencia. Pero yo estaba allí por una razón. Para presenciar su caída. Cada sonrisa forzada que ofrecí, cada bocado insípido que tragué, era un acto de resistencia. Estaba esperando. Sabía que la hora de los discursos era el momento en que Elena se sentiría más segura, y por lo tanto más cruel. La humillación pública era inminente, pero yo estaba lista para absorber el golpe y devolverlo con creces. Los primeros brindis fueron exactamente lo que esperaba. Elogios exagerados a la felicidad y solidez de Elena y Ricardo. Discursos llenos de clichés sobre el ejemplo a seguir y la pareja perfecta. Yo escuchaba el aplauso tronador, sintiendo cómo esa falsedad me asfixiaba. Luego vino el discurso del padre de Ricardo, un hombre de negocios pomposo que habló sobre la importancia de la estabilidad y la reputación. En cada pausa, sentía cientos de ojos escudriñándome, comparando mi vida caótica y solitaria con la imagen de cuento de hadas que Elena había construido. La música era alta, las copas tintineaban, pero dentro de mí, todo era un silencio tenso, esperando la explosión. De repente mi hermana, con una copa de champán en la mano, se levantó de su asiento en la mesa principal. Los murmullos cesaron. Había llegado el momento del discurso de la homenajeada. Mi corazón se aceleró. Sabía que mi nombre sería mencionado, y no sería para una felicitación. Elena tomó el micrófono, su voz amplificada resonando por todo el salón. Ella comenzó con la dulzura habitual, agradeciendo a su esposo, a sus hijos, y a sus padres. La gente bebía sus palabras, cautivada por su carisma superficial, y entonces, como siempre, giró. Pero esta noche no estaría completa sin reconocer a toda la familia que ha estado a mi lado,
incluso a aquellos que, bueno, quizás han tomado caminos más accidentados, dijo, haciendo una pausa dramática y mirando directamente a mi mesa. El aire se hizo pesado. Podía sentir la anticipación en la audiencia. Esta era la parte que todos, inconscientemente, esperaban. El momento en que la reina demostraba su superioridad al rebajar al pariente menos afortunado. Mi respiración se volvió superficial. Era una estrategia de manipulación que ella había perfeccionado durante décadas, una humillación sutil, pero pública. Pero sabía que esto era solo el calentamiento. Ella iba a por el golpe de gracia. Elena sonrió con esa media sonrisa de piedad falsa. Mi querida hermana Laura, está aquí, continuó, y hubo un aplauso disperso y nervioso. Siempre ha sido la soñadora, ¿verdad? La que nunca se ha ajustado a la realidad. Y eso es admirable, en cierta forma. Pero como muchos sabéis, tener una vida bohemia tiene sus costes. Empezó a listar, una por una, mis decisiones de vida que ella consideraba erróneas. Mi mudanza fallida a otra ciudad. El fin de una relación importante. Un proyecto laboral que no prosperó. Cada comentario era como una aguja helada. La gente se removía incómoda, pero nadie se atrevía a intervenir. Eran cómplices de su crueldad al permanecer en silencio. Yo apreté los puños bajo la mesa, sintiendo el calor subir por mi cuello. Ella estaba diseccionando mi existencia frente a 200 personas, disfrutando del poder de anularme. Pero yo no era la misma de antes. Yo tenía la verdad, y solo esperaba el momento en que ella cruzara la línea. Elena levantó la voz, su tono pasando de la condescendencia a la indignación mal contenida. Y tengo que ser sincera, verla a veces es un recordatorio de lo que sucede cuando no pones los pies en la tierra. Hizo una pausa, sus ojos fijos en los míos, con un brillo de triunfo venenoso. Se acercó al borde del escenario, y ahí frente a todos, gritó la frase que había destilado años de desprecio. Laura, tu vida es un desastre, y me avergüenzas. Me avergüenzas frente a mis amigos, frente a mis socios. El salón se quedó mudo. Ese silencio no era de respeto, sino de shock por la franqueza brutal de la agresión. El eco de sus palabras resonó en la gran sala. Ella no se había detenido en lo sutil. Había elegido la destrucción total. Sentí un vacío helado en el estómago. La humillación pública era completa. Había expuesto mi dolor, mi supuesta incompetencia, y me había reducido a un error que debía ser ocultado. Pero ese grito fue el catalizador que necesitaba. La línea había sido cruzada de forma irreversible. Mientras las lágrimas se acumulaban en mis ojos, no eran lágrimas de tristeza por su crueldad, sino de rabia. La rabia de décadas de ser pisoteada por la persona que se suponía que debía apoyarme. Vi las caras de los invitados, algunos mirándome con lástima, otros mirando sus platos, incómodos. Nadie dijo nada. Nadie se levantó. Todos aceptaron la narrativa de Elena. La hermana perfecta tenía derecho a corregir a la fracasada, incluso humillándola públicamente en su día de gloria. Mi madre se tapó la cara con las manos, no por la humillación que yo estaba sufriendo, sino por la escena que Elena había montado. En ese momento de máximo dolor e injusticia, el mundo se ralentizó. Me di cuenta de que no había vuelta atrás. Si me levantaba y me iba, Elena habría ganado para siempre. Pero si me quedaba y actuaba, la confrontación sería épica. El silencio se prolongaba, incómodo, espeso. Mi mente, a pesar del shock, se enfocó en un único momento, en una tarde lluviosa de hace 3 años. Elena, borracha de vino y desmoronada por el estrés de mantener su fachada, me había llamado. Pensó que, como la hermana fracasada, yo era la única que no la juzgaría. En esa llamada, grabada prudentemente en mi teléfono, ella me confesó la verdad. Su matrimonio era una farsa, su éxito profesional estaba basado en una estafa, y su vida perfecta era una prisión de apariencias. Laura, me había dicho con la voz rota, estoy atrapada. No soy la persona que todos creen que soy. Lo he arruinado todo. Guardé ese video en secreto como una póliza de seguro, esperando este día. No lo grabé por maldad, sino por supervivencia. Sabía que si Elena intentaba destruirme públicamente, yo necesitaría algo para defenderme. Ahora, mientras ella me señalaba proyectando su propia miseria en mí, su confesión secreta se sentía como una bomba lista para estallar.
Mientras Elena disfrutaba de su momento de poder, yo lentamente llevé la mano a mi bolsillo, sintiendo el frío del proyector. Era ahora o nunca. La humillación ya había ocurrido. No tenía nada más que perder. La verdad de Elena se había desvelado sin querer en su ataque. Ella me veía como un espejo de lo que temía ser. Un desastre. La catarsis de mi venganza no sería verbal. Sería visual e ineludible. Me levanté de mi asiento, y el movimiento, por sutil que fuera, capturó la atención de la sala. Elena me miró, esperando mi retirada, mi llanto, mi derrota. Pero en lugar de eso, saqué mi teléfono, conecté el pequeño dispositivo y busqué el archivo. El silencio era total y mi pulso martillaba. Me dirigí hacia la pared blanca, una superficie perfecta para la proyección. Ese día, todo iba a cambiar. Yo iba a proyectar la verdad, y el silencio de la sala se rompería solo con el sonido de la voz grabada de mi hermana, confesando su propia ruina. Mientras el eco de sus palabras seguía vibrando en el salón, prometiendo que mi vida era un fracaso, yo ya había encendido el pequeño proyector que llevaba en secreto en el bolsillo. La mano me temblaba menos por el miedo que por la adrenalina pura. Elena, disfrutando de su triunfo, me miró con desprecio cuando vio el diminuto aparato en mi palma. ¿Qué haces, Lidia? ¿Vas a mostrarle a todos tus deprimentes álbumes de fotos? Ya te dije que nadie está interesado, gritó, intentando convertir mi último recurso en otro motivo de burla. Pero yo no respondí. Mis ojos se fijaron en la gran pantalla de tela blanca que la orquesta utilizaba como fondo, justo al lado de la mesa de honor. Con un movimiento rápido, conecté el proyector a mi móvil, ajustando el enfoque. La luz blanca y cegadora apareció primero, buscando un punto en la pared. Antes de que Elena pudiera reaccionar, o Marco, su esposo, se levantara de su asiento, la imagen se estabilizó. Ya no era un foco de luz, era el interior oscuro y desordenado de la sala de estar de Elena. Puse el volumen al máximo. La respiración se me aceleró, sintiendo el peso de todos los ojos sobre mí. Había guardado esta prueba en secreto por años, sin saber para qué la usaría, solo sabiendo que la necesitaba. Era el arma que equilibraría décadas de injusticia. El salón, hace un segundo lleno de risas nerviosas y cuchicheos sobre mi humillación, se sumió en una quietud tensa. Estaba lista para revelar la verdad. La imagen en la pared era nítida. Elena, con el maquillaje corrido, sujetando una copa de vino. Esto había sido grabado una noche de lluvia, hace 3 años, cuando, en su desesperación, me había llamado. Ella estaba desmoronada por el estrés de mantener su vida de fantasía. El audio llenó el salón. «¿Sabes, Lidia? Tienes suerte de ser un fracaso», se escuchó la voz de mi hermana, profunda y rasposa por el alcohol. «Sí, sí, te lo grito a la cara. No tienes que fingir. No tienes que gastar fortunas en una casa que odias. Mírame. Todo esto es una mentira. La boda de plata es un infierno que tengo que organizar para mantener la imagen, ¿entiendes? Imagen. Marco ni me mira ya, solo le importa el negocio. Es miserable. ¡Miserable! Pero tengo que sonreír. Si no sonrío, si no parezco perfecta, entonces soy igual que tú. Y yo no puedo ser Lidia, la hermana sin nada, la que nadie nota». El gas de su confesión, embotellado por años, explotó en el salón. La gente empezó a moverse incómodamente. Elena, que segundos antes me había avergonzado frente a todos, ahora estaba petrificada, con la boca abierta, intentando procesar cómo yo había obtenido y guardado en secreto ese material. Marco, su esposo, se puso de pie lentamente, con los ojos fijos en la pantalla, su rostro pasando de la confusión a una profunda y amarga traición. Yo solo sostenía el proyector, sintiendo cómo el frío acero del aparato me devolvía el poder que ella me había robado. La confesión de Elena continuó, sin filtro ni piedad, detallando no solo su profunda infelicidad, sino también el desprecio que sentía por su propio marido y el esfuerzo que le costaba fingir amor frente a los invitados presentes. Y lo peor de todo, Lidia, es que te llamé a ti, te llamé a la fracasada, porque solo tú entiendes lo que es vivir en la sombra de un éxito que no existe. Pero mañana volveré a ser la perfecta, y tú seguirás siendo el desastre. Es la única forma de soportarlo. En ese momento, Elena rompió su parálisis. Se lanzó hacia mí como una fiera, intentando arrebatarme el móvil para detener la reproducción. Pero yo fui más rápida. Giré, y sin soltar el proyector, me alejé un paso, manteniendo la imagen proyectada.
Marco, el esposo, la sujetó por el brazo, con una fuerza que nunca le había visto. ¿Es verdad, Elena? ¿Todo es una mentira? Su voz era apenas un susurro roto. El contraste era devastador. Hace 5 minutos, Elena gritó su perfección. Ahora, su propia voz la desmentía, destruyendo su fachada de matrimonio feliz. La música se había detenido por completo. Los camareros se quedaron congelados en su lugar. Las 150 personas en el salón, que un momento antes habían presenciado mi humillación, ahora eran testigos de su aniquilación. El silencio fue total. Un silencio tan pesado que casi se podía oler la vergüenza y el shock. El video terminó con un último sollozo borroso de Elena. Cuando la imagen de la pantalla se desvaneció, dejando solo la luz blanca, la verdad ya había sido revelada. La humillación pública que yo había sufrido minutos antes, palideció en comparación con la exposición de mi hermana. Ella cayó al suelo, sollozando, no de tristeza genuina, sino de la rabia de la mujer que ha perdido su única arma, su reputación. Marco la soltó y se quedó allí parado, mirando a los invitados, luego a la pantalla vacía, y finalmente a mí. En sus ojos, no había reproche, solo la comprensión de que yo había sido la única que conoció la verdad en secreto durante años. Yo guardé el proyector, mi corazón latía con una calma que no sentía desde hacía décadas. Me había avergonzado y descalificado frente a todos, pero yo tenía la evidencia, la prueba irrefutable de que su vida, la vida que usaba para pisotearme, era un fraude total. No dije una sola palabra. Mi voz ya no era necesaria. La grabación había hablado por mí. Simplemente di media vuelta, y caminé hacia la salida. Nadie intentó detenerme. En ese salón destrozado, envuelto en un silencio total y roto, sentí cómo recuperaba mi valor, mi dignidad y mi voz. Ese día, mi vida cambió para siempre. La verdad que había guardado en secreto me había liberado,